recordar las leyes de 1512 con esos anexos de 1513, y donde simultáneamente también desde la Universidad de Salamanca surgió una corriente teológica jurídica que es lo que nos permite también ahora entender esos derechos humanos. Y esos derechos humanos que debemos apropiárnoslos nosotros y que debemos a partir de ahí ponerlos en práctica, porque hablamos de los derechos humanos, hablamos de la necesidad de implementar los derechos humanos, pero no los ponemos en práctica. Y entonces es donde en la actualidad vemos la cantidad de conflictos sociales que vivimos y donde los gobiernos que tenemos en nuestros países hispanoamericanos no han logrado tener la sabiduría y sobre todo el interés de que esos derechos humanos realmente se cumplan. Por eso, cuando nos remitimos a esa educación y ese proceso social, es importante también tener en cuenta esas características de la educación que se impartía. Y recordemos también que con la llegada de Hispania, con todos los conflictos que genera el llegar a otra sociedad, si en este momento, pese a la evolución que tenemos, o con la evolución que tenemos, cuando nos trasladamos a otro país, por ejemplo, inclusive a otra ciudad, vivimos una serie de conflictos y entonces fíjense que cuando viajamos nos dicen, bueno, ¿tiene un seguro médico? En aquella época creo que era el único imperio, el único reino que pensó en que al llegar a otro territorio era necesario hacer una construcción social. Y la construcción social se empezó a hacer con la educación, las escuelas de indios, los colegios mayores, las universidades, pero también los hospitales, los auspicios. Entonces empezó a entender y abarcar a todos los grupos humanos que constituían no solamente con la llegada de los peninsulares, sino también para atender ese vínculo de nuestras sociedades que se comenzaron a formar en un nuevo grupo humano, en una nueva sociedad que dentro de lo que se pensaba era crear un nuevo grupo humano que fuera realmente relevante y cambiar quizás con esas costumbres y tradiciones no muy buenas que existían en Europa, en ningún país porque era un territorio libre, abierto, y luego se empiezan las construcciones de las poblaciones que conocemos hoy y que tenemos que tener orgullosos de Tenemos que ir distinguir. cerrando. Termino entonces hablando de Pedro Claver, hablando también de Diego de Torres y Muyachoque, hablando de diferentes personajes que constituyeron, por ejemplo, mm, todos los caciques que aprovecharon el apoyo de los diferentes encomenderos y sobre todo de la Real Audiencia para poder cumplir sus objetivos. Concluyo con que el periodo comprendido entre el siglo XVI y XVII en la península hispánica y América marcan momentos claves de la historia de los derechos humanos a través de debates filosóficos, reformas legales y críticas teológicas. Establecieron las bases para una concepción universal de la dignidad humana, donde los derechos fuesen parte de su existencia. Aunque en gran medida estos principios no se aplicaron de forma plena en las tierras americanas, su formulación representa uno de los primeros esfuerzos por conocer los derechos a todos los pueblos, de tal manera que la conquista y la colonia española en América, origen y fundamento de los derechos humanos, resultados de aspectos fundamentales en la intersección de construir una nueva sociedad. Los derechos y deberes, por tanto, no pueden existir derechos y deberes, insisto, y eso exige al ser humano a cumplir de manera integral, con responsabilidad total, de manera equilibrada y coherente, sus pensamientos, sentimientos y sus acciones. Muchísimas gracias. Le agradecemos por la conexión y agradecemos a todos los presentes y a todos los expositores por esta jornada y los invitamos a reencontrarnos mañana a partir de las 9 horas en la segunda jornada de este congreso.